Problema 8. Dos móviles se mueven con MRO de tal manera que se cruzan en el punto O, dirigiéndose hacia el norte y el otro hacia el oeste, con rapidez de 3 metros por segundo y 4 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo en segundos después de haber cruzado se hallarán separados una distancia de 25 metros? A ver, nos dice Jolín 2 que dos móviles con MRO de tal manera que se crucen en el punto O. Yo voy a poner acá el punto O. ¿Ya? Con rapidez de 3 y 4. Pero dice el profesor, uno se dirige al norte vamos a colocar 3 metros por segundo y al oeste 4 metros por segundo. Se cruzan en el punto O. Después de haberse cruzado, ¿cuánto tiempo pasa para que estén separados 25 metros? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasa? Entonces, acá mira el móvil A, el móvil B y se encuentran en ese punto medio. Se cruzan ahí. A partir de ese instante, dice el profesor, ¿cuánto tiempo debe pasar para que estén separados? ¿Qué? 25 metros. Pues vamos a suponer, profesor, que el móvil A, en este caso B, que llega hasta acá. Y el móvil A, profesor, que llega hasta acá. Lo que nos pregunta, hijos, ¿qué es? La distancia. Esa distancia. ¿Ya? Esa distancia. Esa distancia nos pregunta. ¿Qué distancia, profesor? ¿Cuánto? 25 metros. ¿No? Esa distancia vale 25 metros. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar para que estén separados 25 metros? A ver, analicemos. La distancia que recorre el A, la distancia de A, no es igual a la velocidad de A. ¿Cuánto es? 3, por el tiempo T. Porque el tiempo que va a emplear el A, profesor, es expresión. En este caso, profesor, esto es el A. El tiempo que va a emplear el A. ¿Cuánto? El tiempo T. Ahora, el B, profesor, es el mismo tiempo también que emplea el B. Entonces, el A, profesor, es ¿cuánto? 3T. Entonces, ¿cuánto vale esto acá? 3 veces T. 3 veces T. Esto vale la distancia que recorre ¿quién? El A. Ahora, el B, profesor, ¿cuánto? Ahí, B, hijo lindo, distancia de B es igual a velocidad de B, que vale 4, el tiempo T. Entonces, ¿cuánto, profesor? También 3T. Es 4T. 4T. Listo. Lo único que te vas a dar cuenta es que acá es un triángulo notable. Es un triángulo notable. 4, 3, ¿cuánto debe ser esto acá? 5. Por lo tanto, 5T aquí es igual a 25. ¿Cuánto vale el tiempo? 5 segundos. Es la respuesta. Problema 9. Dos ciclistas corren por avenidas perpendiculares con velocidades de 15 metros por segundo y 12 metros por segundo. Si al inicio el primero estaba a 30 metros y el segundo estaba a 70 metros antes del cruce, ¿qué distancia estarán separados al cabo de 10 segundos? Listo. Yo voy a poner A y B. Que esto sea A y acá sea B. Dos ciclistas, dice, por avenidas perpendiculares, o sea, 90 grados. ¿Ya? Perpendiculares. Con velocidades de 15 y 12, ya. Voy a colocar, profesor, que esto sea 15 metros por segundo. Y acá, profesor, ¿cuánto? 12 metros por segundo. Si al inicio el primero estaba, o sea, el primero, profesor, es el 15, que es el que he puesto A, estaba a 30 metros. ¿Cuánto estaba? A 30 metros. Y el segundo está a 70 metros del cruce. Ah, ya, 70 metros del cruce. Listo. ¿Qué distancia estarán separados al cabo de 10 segundos? Observa, mira. Al cabo de 10 segundos. Entonces yo debo calcular, hijos, esta manera, mira. La distancia que recorre de A es igual a la velocidad de A por el tiempo, ¿cierto? Entonces, distancia, profesor, puede calcular que recorre a los 10 segundos de A. Claro, velocidad de A, ¿cuánto es? 15. ¿En cuánto tiempo? 10. ¿Cuánto es eso? 150 metros.
Cuando haya pasado 10 segundos, el A ha avanzado a 150. Pero el profesor antes del cruce estaba a 30. ¿Y cuánto falta, profesor, para 150? Allá, ¿no? En este caso sería 120, ¿sí? Pues el A, profesor, más o menos va a estar por acá. Ahí va a estar más o menos. Pues como ha recorrido en los 10 segundos, ¿cuánto? 150. Como profesor antes del cruce 30, ¿cuánto será acá? 120. Acá, profesor, va a ser ¿cuánto? 120. 120. Cosa que 120 más 30 te va a dar 150 a los 10 segundos. Ahora para B, profesor, ya para B. Entonces, distancia de B es igual a velocidad de B por el tiempo. Distancia de B. Velocidad de B, ¿cuánto es? 12. ¿En cuánto tiempo? 10. ¿Cuánto vale, profesor? 120 metros. Y si estaba a 70 metros antes del cruce, ya recorrió los 10 segundos, 120. ¿Dónde estará el B? Más o menos estará por acá. Acá estará el B. ¿Cuánto ha recorrido el profesor después del cruce? Allá. Si es 70, para que sea 120, ¿cuánto tiene que ser? 50. 50 metros. ¿Sí? Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia están separados luego de 10 segundos? Lo que nos pregunta, profesor, es de acá. Esa distancia nos pregunta. Listo. Como nos pregunta esa distancia, entonces simplemente nosotros hacemos lo siguiente mismo. Es notable, mira, 5, 12, ¿cuánto vale? 13. Como está agregado un 0, 130. Es la respuesta. ¿No? Es un triángulo notable. Es un triángulo notable, ¿ya? Es notable de 5, 12 y 13. Es notable este triángulo. ¿Ya? Como está agregado un 0, profesor, 130. Vamos al problema 10. ¿Ya? Problema 10. Vaya viendo el problema 10, chicos. ¿Ya? Problema 10. Vaya viendo el problema 10. Ya veis el problema 10. Por lo tanto, dice, en la figura la abeja se mueve rectilínea con una rapidez constante de 1,6 metros por segundo. Entonces la rapidez de B sub S en metros por segundo de su sombra proyectada en el piso es. El gráfico es de esta manera, hijos. ¿Ya? El gráfico es de esta manera. Ya, acá tenemos un foco, hijos, ¿no? Ahí tenemos un foco. Este es el gráfico. Ahí tenemos un foco. Más o menos algo así. Ya, ahí. Ya, ahí se da. Y voy a tener esta manera. Ya. Este es el piso. Ya, listo. Y acá dice que el profesor está en la vegetación. Ahí está la vegeta. Vamos a colocar la vegeta sin un ápice. Ya. Esto va al profesor 40 centímetros. Y acá vale 20 centímetros. Listo. En la figura la abeja se mueve repentinamente con rapidez constante de 1,6 metros por segundo. O sea, la velocidad de la abejita es 1,6 metros por segundo. Es la velocidad de la abejita. Entonces, ¿qué sombra tiene? Te pregunta, ¿no? En el piso. Ya está. Escuchen, hijos lindos, ¿ah? Es una semejanza, sí. Cuando la abejita esté debajo del foco, no va a producir sombra. ¿Sí? Entonces, en este caso, mejor dicho, su sombra va a estar acá, perdón. Su sombra va a estar acá en el piso. Ahí está su sombra. Mientras que la abejita va avanzando, más o menos por acá, su sombra va a estar acá. Más o menos va a estar ahí, su sombra. Acá va a estar su sombra. ¿Sí? Ahí va a estar. Ahora, mientras que la abejita sigue avanzando, más o menos por acá, su sombra, profesor, ahora ¿dónde se va a proyectar? Su sombra va a proyectarse más o menos por acá. Más o menos por acá.
¿Sí? Se va a proyectar acá. Acá se va a proyectar su sombrita. ¿Sí? Listo. Y así sucesivamente. Entonces, lo único que el profesor común, ¿qué cosa es acá? Lo único común, hijito, es que el tiempo. El tiempo que emplee su sombra es el mismo tiempo que emplee, o mejor dicho, la abejita. El tiempo que emplee la abejita es el mismo tiempo que emplee su sombra. ¿Sí? Lo que nos pregunta a nosotros es, entonces la rapidez de la sombra es, nos dice, ¿no? La rapidez de la sombra es, nos pregunta. Yo te pregunto, ¿puedo calcular la distancia que recorre, en este caso, la abejita? Claro que sí. ¿Por qué? A ver, porque simplemente dices, la distancia que recorre, acá abajo mejor, la distancia que recorre la abejita, la abeja, es igual a ¿qué? A su velocidad, que vale 1,6 por el tiempo. Entonces, ¿qué distancia recorre el profesor? Recorre el profesor, ¿cuánto? Esta distancia. 1,6 t. Esto es lo que recorre. ¿Sí? Es lo que recorre. Ahora, su sombra, profesor, la distancia que recorre su sombra es la velocidad de la sombra, es lo que nos pregunta por el tiempo, pues el mismo. Es cuando tú vas caminando, y si tú vas caminando y depende de un poste, entonces tu sombra se proyecta. Tu sombra avanza, tú avanzas. El tiempo es común para ambos. Pero ¿sabes qué es lo que varía? La velocidad de la sombra y el tuyo son diferentes. Pero el tiempo son ¿qué? Comunes. Entonces, ¿qué distancia va a recorrer el profesor entonces acá? Velocidad de la sombra por el tiempo t. Entonces, ¿sabes qué se forma acá? Se forma un semejante triángulo. Mira, si te das cuenta, acá se forma un triangulito, mira. Acá se forma un triangulito. ¿Ya? Entonces, triangulito. ¿Cómo va a ser el profesor entonces acá? Es un triangulito pequeño nada más, muy bien. Este acá. ¿Ya? Ahí está. 90 grados y acá, profesor, ¿qué cosa? Vamos a ver. Eso es de acá, mira. ¿Sí? Ya, mira. ¿Esto vale cuánto? 40 centímetros. ¿Esto cuánto vale? 20 centímetros. Listo. ¿Y la base del profesor cuánto es? 1,6. Ya. 1,6 t. Y el profesor acá, velocidad de la sombra por el tiempo t. Entonces, ¿qué hacemos? Mira. Base chiquita con base grande. Altura chiquita con altura grande. Observa, ¿cuál es la base chiquita? La base chiquita es 1,6 t. La base grande, velocidad de todo el triángulo, velocidad de la sombra por el tiempo. Altura chiquita es 40. Y altura grande, todo, de 40 más 20, todo, ¿cuánto? 60. Primeramente, mira, se van los tiempos, ¿no? Tiempos, 0, 0. Mitad 2, mitad 3. ¿Sí? 3. Entonces, acá, profesor, lo que te va a quedar, ¿cuánto es? Mitad 1, mitad 0,8. ¿Cuánto va a producir velocidad de la sombra? 2,4 metros por segundo. Es lo que vale la velocidad de la sombra. ¿Sí? Respuesta país, cada vez más interesante.